Jóvenes, buenos días. Siguiendo con el desarrollo del curso de Geometría del Espacio, vamos a desarrollar el tema de ángulo diedro. Según la definición, es una figura formada por dos semiplanos que tienen una recta en común. Los semiplanos no deben ser coplanares. Los semiplanos se denominan caras del diedro y la recta común se llama arista. Entonces, colocamos aquí el elemento cara. En este caso, se va a denominar cara Q. Y aquí tenemos otra cara, que se va a denominar cara P. Y la recta común se denomina arista. Ahora bien, toda figura tiene una notación. Y eso es justamente lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo se denota un ángulo diedro? Se denota el diedro colocando la palabra diedro y colocando los puntos que determina la arista. En este caso, AB. Y se lee diedro AB. Otra forma de denotar al diedro es tomando o colocando puntos en ambas caras. Por ejemplo, M y por acá N. Son puntos que pertenecen a las caras. Por lo tanto, otra notación sería, se coloca M, un guión, los puntos que determina la arista, guión, y finalmente la letra E. Entonces, diremos diedro M-AB-N. ¿Qué significa esto? Los puntos MAB determinan este semiplano y los puntos ABN determinan el otro semiplano. Por lo tanto, esa es una forma de denotar. Muy bien. Ahora, el ángulo diedro, ¿ya? Se utiliza mucho porque hay que medir su abertura. El ángulo diedro tiene una cierta abertura formada por las caras. Y hay un método para poder determinar la medida del ángulo diedro. Muy bien. Para eso, tomamos un punto de la arista y trazamos dos rayos perpendiculares a la arista. Cada rayo debe estar contenida en cada cara. Contenida en cada cara. Entonces, como ustedes observan ahí, dichos rayos están formando un angulito. Es el ángulo que nosotros usamos en geometría plana. Pero ahora le vamos a llamar ángulo rectilíneo. El ángulo rectilíneo es el ángulo formado por estos dos rayos. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, R. Colocamos aquí L. Y justo en el punto tomado de la arista, le vamos a denominar la letra O. Muy bien. Entonces, ustedes observen ahí el ángulo LOR. LOR se denomina ángulo rectilíneo. En este caso, vamos a mencionar como LOR, ¿cierto? Entonces se llama ángulo rectilíneo. ¿Ya? Ahora, lo que mida el ángulo rectilíneo será la medida del ángulo formado por las caras. Si, por ejemplo,
a la hora de medir este ángulo. Por decir, mide un valor tales como alfa, beta, un valor, por supuesto, vamos a colocarlo aquí de la letra del alfabeto griego, ¿no? Entonces aquí colocamos alfa. Por supuesto en grados hexagesimales. Ahí está. Alfa no solamente es la medida del ángulo rectilíneo, sino es la medida del ángulo diedro. Ese es el método para poder medir el ángulo formado por las dos caras de un diedro. Nótese por este lado, se ha dibujado una serie de diedros, donde lo más importante es medir el ángulo y luego poder calcular. Si ustedes aprecian esta zona, tenemos un plano, es como una mesa y un cuaderno o un libro apoyado con las caras abiertas, ¿no? Entonces, tú sabes que AB es una arista de este diedro. Y vean ustedes los ángulos rectos en las esquinas. Eso quiere decir que no necesito trazar las perpendiculares para ubicar el alfa. Simplemente tengo que calcular esta medida. ¿Y ese qué viene a ser? Medida del diedro. Lo podemos calcular alfa. Tanto arriba como abajo es lo mismo. En este caso tenemos un triángulo rectángulo ABC cuya región forma un diedro con otra región también ABD que tiene la arista en común. Nótese que en B están los ángulos rectos porque B pertenece a la arista. Por lo tanto, esta medida que está acá exactamente debe ser la medida del diedro. Podemos colocarle alfa. Listo. Tenemos otro caso. Dos regiones triangulares, ABG, ABF. Son regiones triangulares isósceles que tienen la base en común. ¿Cómo podemos determinar la medida? Tenemos que seguir el método general. Pero como se trata de triángulos isósceles, conviene desde G trazar una altura hacia la arista, ¿cierto? Tú trazas una altura hacia la arista AB y tienes una perpendicular. Y tú sabes que este puntito es punto medio de AB. Por lo tanto, y en la otra región ABF tendrías que unir solamente este punto con el otro. Y como también es isósceles, es obvio que este angulito es 90. Tal como ves ahí. Ahora, si la abertura o la medida de ese diedro es alfa, simplemente lo tienes acá. El ángulo formado por esas alturas es la medida del ángulo diedro, tal como observas ahí. En el caso general para los ejercicios, tengo acá un plano y una región triangular cuya arista es AB, que es la recta común de ambos planos. Si alfa es la medida del diedro AB, entonces tenemos que construir su ángulo rectilíneo. ¿Cómo? Trazando perpendiculares y aplicando el teorema de las tres perpendiculares. Por ejemplo, tengo el punto C exterior al plano. Lo que estoy haciendo a continuación es trazar una recta perpendicular al plano. Entonces, ustedes saben que cuando es perpendicular, debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Ahora, en este caso, ya es perpendicular al plano. Eso para mí me representa la primera perpendicular. Luego, lo que tengo que hacer es trazar desde este pie una segunda perpendicular. Ahí está. Una segunda perpendicular. En este caso, la perpendicular debe caer sobre la arista. Ahí está. Y finalmente, unimos el pie con este puntito
Y ahí obtenemos la tercera perpendicular. Y el ángulo formado por la segunda y la tercera perpendicular es el ángulo rectilíneo, cuya medida es esta. En este caso le vamos a poner alfa. En resumen, el diedro es una figura formada por dos semiplanos llamados caras. Obviamente los semiplanos no deben ser coplanares. Las notaciones son las que ustedes ven a continuación. ¿Ya? Ahora, es muy importante ubicar un punto en la arista y trazar dos rayos perpendiculares a esa arista para poder medir el ángulo rectilíneo, que es el ángulo también determinado por los diedros. Y tenemos las diferentes formas de utilizarlo a la hora de resolver un ejercicio. Muy bien, muchachos.